¿Cuáles y en dónde están operando los grupos ilegales en el país? En las últimas semanas, en los últimos días, hemos visto ataques constantes que han dado los grupos ilegales en Jamundí, muy cerca de Cali, en el Cauca, donde muchos dicen que ese departamento está fuera de control, también en otros lugares del país, y están atacando diversos grupos, los disidencias de las FARC, los ex paramilitares, también el ELN y en algunos la delincuencia común, en un momento en el que el ejército colombiano pues no está con las mayores capacidades, por helicópteros en tierra, porque no tienen el presupuesto, porque hay muchas razones. Les preparamos el siguiente informe sobre dónde están operando los grupos armados ilegales. Paula Granados, muy buenas noches. Le traslado la pregunta. ¿Dónde están operando estos grupos armados ilegales? Háganos el mapa. Hola Giovanni, muy buenas noches. Sí, mire, yo creo que tenemos que empezar a hacer un contexto de cuáles son los 5 grupos al margen de la ley y quiénes están en cabeza de cada uno de ellos. Vamos a mirar esta primera gráfica, Giovanni. Empezamos con Iván Márquez, que está enfrente de la segunda Marquetalia. Iván Mordisco comandando las disidencias de las FARC. El ELN está con Antonio García. Chiquito Malo está enfrente del Clan del Golfo. Esto fue después de la extradición de Otoniel. Y finalmente hablemos de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, que también son conocidos como los Pachenca. Vamos a seguir hablando, entonces empecemos con las disidencias de las FARC, de Iván Mordisco. En esta siguiente gráfica lo vamos a ver. Ellos están haciendo presencia en 11 departamentos del país. Lo que usted ve señalado allí en rojo es donde ellos operan. Hablamos de Valle del Cauca, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Meta, Bichada, Antioquia, Chocó, Tolima y Huila. Hay que decir de este grupo ilegal, y en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, es que allí hay una división grandísima, una fractura al interior de las disidencias de las FARC. ¿Por qué? Porque Iván Mordisco, del que todos creemos es el que comanda las disidencias de las FARC, él opera en estos municipios, en estos departamentos, en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Tolima y Guaviare. Allí él maneja sus frentes. Sin embargo, hay también quienes están con la ideología de Calarcá y de Andrei Avendaño, y esos son los que están operando en Meta, en Caquetá y también en el Catatumbo. Pasemos ahora a hablar de la segunda Marquetalia, que está comandada por Iván Mordisco. Él está ubicado en estas regiones que ustedes ven allí en naranja: Huila, Putumayo, Magdalena, Cauca y Nariño. Hablemos ahora del ELN. Allí está Antonio García. Él está en 7 departamentos: Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Boyacá y Casanare, que son los que están señalados allí en gris. Y vámonos entonces ahora para el Clan del Golfo. El Clan del Golfo está liderado por alias Chiquito Malo. Alias Chiquito Malo, recordemos que es la persona que quedó a cargo del Clan del Golfo, también después de que fue extraditado alias Otoniel. Está en Antioquia, Chocó, Caquetá, Meta, Catatumbo, Sucre y Córdoba. Y finalmente vamos a hablar de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, que ellos solamente operan allí, en el norte del país, en Magdalena. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Pero Paula, antes le quiero hacer una pregunta, porque uno queda aterrado realmente cuando uno ve este informe de la presencia de estos grupos ilegales en todo prácticamente en todo el territorio nacional. Ahora más adelante usted nos va a mostrar un mapa general. Antes le quiero preguntar, estos grupos no solamente se están enfrentando contra el Estado, contra la fuerza pública, también se están enfrentando entre ellos. ¿En qué zonas se están enfrentando entre ellos y cuál es la razón de ese enfrentamiento, Paula? Mire, Giovanni, hay que decir que hay zonas en las que no solamente opera un grupo ilegal, operan hasta 2, 3 y a veces hasta 4 en la misma zona, en la misma región, en el mismo departamento. Mire usted aquí, por ejemplo, el primer ejemplo de ellos es Antioquia, sur de Bolívar y Chocó. Allí hay un enfrentamiento entre el ELN y el Clan del Golfo por algo que es muy sensible en este país, y es la minería. Hay que tener en cuenta que Antioquia
tiene uno de los yacimientos más grandes de oro y es allí la disputa que se da entre estos dos grupos por esos territorios. En el Magdalena se enfrentan el Clan del Golfo con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Pachenca, y allí también es por territorio de cultivos ilícitos. En Arauca, y allí pasa algo muy particular. Aquí el ELN se alió con la Segunda Marquetalia para atacar a las disidencias de Iván Mordisco. ¿Y esto por qué está pasando? Primero, por rutas del narcotráfico, pero también por estas pistas clandestinas, por donde está saliendo toda la cocaína del país, no solamente hacia Venezuela, sino también hacia diferentes países de Latinoamérica. Y Cauca, finalmente, las disidencias y la Segunda Marquetalia se enfrentan allí, también por cultivos ilícitos, pero también por esos cultivos que están en esa línea montañosa del Cañón del Micay, que sabemos es la región donde más cultivos ilícitos hay en Colombia. Queda uno como sin palabras, no solamente por la presencia, sino por los enfrentamientos. Paula, hagamos un consolidado final de la presencia de estos grupos en un mapa para tener esa visual de lo que está pasando con el conflicto. Mire, Giovanni, de cierta manera es un poco desesperanzador ver este mapa porque si usted se da cuenta, todas las zonas que están en gris están con la presencia de grupos al margen de la ley. Y esta es la realidad que está viviendo el país. Si usted se puede dar cuenta en este mapa, las zonas que no están marcadas con gris son muy poco. Estamos hablando de Guainía, de Vichada, quizás algo allí arriba en La Guajira y también en el centro, en Bogotá, en Cundinamarca. Y estas zonas pues no han tenido que estar enfrentando todos estos combates, todas estas azonadas, toda esta violencia y los enfrentamientos y también los homicidios que a diario nosotros reportamos aquí en las noticias. Pues Paula, muchísimas gracias, la felicito. Qué buen informe el que nos ha hecho, pero a nosotros, Mauricio, quedamos desesperanzados, porque es una fragmentación completa del país. Es Qué como si el país radiografía estuviera tan dura. desmembrándose, como si se estuviera partiendo, porque volvió otra vez el conflicto, otra vez volvió el conflicto. Se había avanzado con gobiernos anteriores, se había avanzado en el control del orden público, pero parecería que otra vez se está entregando, se está perdiendo el control, mejor, en algunas zonas. En el mapa, básicamente, se salva La Guajira y Cundinamarca. Cundinamarca, donde históricamente las FARC no han podido llegar. No, enfrentarse a esa foto del mapa de Colombia, como lo estaba exponiendo Paula, es realmente desesperanzador y queda uno muy preocupado por lo que está pasando con el orden público en el país. Es cierto, se ha retrocedido muchísimo. Recuperar otra vez eso que se había Ese es el ganado. tema. ¿Cuánto nos va a costar en tiempo, en hombres, en vida, en recursos, en mil cosas más? Y todo esto parte de voluntad política, ¿no? Sí, le quiero decir algo. Esa recuperación del orden público, dicen los expertos, va a costar gobiernos. Eso no va a ser de un presidente, es verdad, de más dos desde largo presidentes. plazo. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde la paz total puede, que propone el presidente Petro, también para darle la posibilidad, hasta dónde puede contener este conflicto? ¿Hasta dónde lo puede contener o hasta dónde lo está fortaleciendo? Así es, yo creo que esa es una pregunta fundamental porque la foto que nos muestra Paula es justamente una imagen de lo que tenemos en el presente, es decir, no se ve lo que había hace 2, 3 años. Cuando uno revisa informes que muestran la evolución histórica, a propósito, si ustedes quieren hacer seguimientos de esos informes, la Fundación Ideas para la Paz tiene unos informes periódicos que son muy interesantes de la situación de orden público en distintas partes del país, pero cada cierto tiempo consolida. Y el último consolidado, cuando uno revisa la situación presente y la compara con el pasado, lo que le muestra es una tremenda expansión de los distintos grupos, no de uno ni de dos, de los 4 que mencionó Paula, es decir, del ELN, de las disidencias, de las 2 disidencias y fuera de eso de las autodefensas de la Sierra Nevada. Todos expandiéndose desde que arrancó este gobierno, incluso desde antes, desde un poco antes. Punto número 1. Segundo punto que vale la pena destacar detrás de estos gráficos y detrás de esta presentación tan elocuente y tan persuasiva que nos ha hecho Paula, hay además de eso fragmentación de los distintos grupos. Porque entonces la pregunta de Giovanni, ¿la paz total sirve para contener esto? ¿Hay que darle un chance a la paz total? Pues a todas las políticas hay que darle chances, salvo que las políticas empiecen a mostrar que son un desastre, como a mi juicio, es mi opinión personal, está haciendo la paz total, por los efectos que está teniendo sobre la seguridad del país.
¿Qué significa que la Paz Total esté buscando soluciones? Pues que trata de negociar, por ejemplo, con las disidencias. Y las disidencias se abren. Y no estoy hablando de las disidencias de Iván Mordisco por una parte y las disidencias de Iván Márquez por otra parte. Estoy hablando de las disidencias del Estado Mayor Central que se abren en dos. Unas en el suroccidente del país, que son las que comanda justamente Iván Mordisco, y el resto, el 40% de las disidencias. ¿Qué tipo de estrategia de un Estado con no ya 4 grupos, sino 6 grupos porque se abren en dos, o otros 2, póngale además 7 grupos porque el ELN está abierto en 2, en el suroccidente tienen una dinámica y en el resto del país otra? ¿Qué clase de política integral de negociación y de diálogo puede tener un gobierno cuando se le van fragmentando todos, absolutamente todos? ¿Por qué se van fragmentando? Porque las lógicas de la delincuencia son regionales. Vean ustedes cómo los últimos gráficos que nos mostraba Paula mostraban la minería ilegal por una parte, el tráfico de armas por otra parte, el tráfico de drogas por otra parte, distintos corredores, es decir, la lógica del crimen, no la lógica de la rebelión, no la lógica heroica de los días y las noches de la rebelión contra el Estado, no la lógica de la azonada, porque es que en este gobierno, no. La lógica del crimen, la lógica de los negocios ilegales. Y mientras el gobierno trata de meter en una sola red a todos esos que se van fragmentando y fragmentando con la lógica del crimen, lo que va sucediendo es que se va perdiendo el control del territorio por parte del Estado y la población queda a merced de lo que decidan los grupos al margen de la ley. No es exageración, hace 2 días, hace 3 días estamos registrando cómo hay manuales de convivencia, eso sí paguen y vengan los carnets en distintas regiones del país por parte de los grupos al margen de la ley.